Muchos dirían que estamos en una época de las supermujeres, en las que estamos esperando de algunas o de muchas mujeres serlo todo, ser madres, ser compañeras, tener éxito. Y ahora, en el caso de Águeda López, que está presentando su novela La niña que siempre miraba al sol, se trata de una mujer que está dispuesta a enfrentar ese reto de tratar de serlo todo, pero le vamos a preguntar qué tan difícil es. Águeda, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Estamos pidiendo demasiado de ustedes, las mujeres, que sean todo, que sean super mujeres, que sean madres, que sean compañeras, que sean, en tu caso, una profesional muy exitosa y una escritora ahora. No sé si nos están pidiendo demasiado, pero a mí me gusta pensar que lo podemos hacer todo. A mí no me gustan mucho las etiquetas, no me gusta que digan si eres madre, pues eres madre, si eres autora, si eres modelo y no puedes hacer nada más. A mí me gusta pensar que tenemos la capacidad como ser humanos, también igual que los hombres, de hacer todo lo que nos propongamos en la vida. Y pienso que vivimos esta vida, que no sabemos cuántos años serán, vamos a sacarle provecho todo lo que podamos, ¿no? La presión es muy fuerte, el estrés te lo cobra eventualmente. Yo he sentido más presión por mi parte hacia mí que del resto de la gente. Obviamente la gente tiene unas expectativas, pero yo pienso que es mi propia expectativa de ser mejor, de querer avanzar, de querer crecer, la que a veces no me deja respirar, ¿sabes? Tengo que hacer algo, tengo que hacer la diferencia, tengo que mandar un mensaje de positivismo. El mundo no está muy bien ahora y me gusta ser como esa brisa de aire fresco que de repente sea como ese halo, ¿sabes? Y me parece que tenemos una misión muy importante, sobre todo la gente que estamos en el medio como figuras públicas, de no usar las luces solamente por vanidad, sino usarlas a favor de los demás. Hace poco estaba hablando con una experta en adicciones y ella sugería que quizás el sueño americano nos está matando, que es tanto el esfuerzo que estamos haciendo por tratar de triunfar en todo que eventualmente se lo cobra. Puede ser. Yo, mi sueño americano ha sido hermoso y maravilloso. He tenido mucha suerte como una inmigrante en este país más. Gracias a Dios, mi camino fue bastante bonito. Sí tuve que dar algunos detours, pero fue bastante bonito. Me gustaría pensar que el sueño americano nunca se come a alguien que sueña y que es honesta, que trabaja duro y que quiere lo mejor para sí y para los demás. O sea, pero tú sí tuviste un sueño americano. A mí sí me funcionó, el sueño americano funcionó conmigo perfectamente. Para mí también. Y siempre agradezco a los Estados Unidos las oportunidades que me dio, que mi país de origen, en mi caso México, no me pudo dar. O sea, que tu sueño americano funcionó. Funcionó, mi sueño americano se cumplió. Yo llegué aquí con una maleta para quedarme 2 días, muy naif, pensando en buscar una agencia que de repente me representara y trabajar aquí temporalmente. No tenía una visa, no hablaba inglés, no conocía a nadie, no tenía nada. Pero tenía ese sueño americano en mi corazón desde pequeña. Quería dedicarme a esto, ser modelo, conocer New York, desfilar y eso fue lo que me trajo acá y me puse valiente y se cumplió. ¿Qué año fue? ¿Cuántos años tenías y cómo llegas? Te lo pregunto porque yo recuerdo cuando llego a los Estados Unidos, en mi caso fue un 2 de enero del 83, todo lo que yo tenía, Águeda, era una maleta, una guitarra, y soy muy malo cantando, pero no importa, y mis documentos, todo yo lo podía cargar. Entonces esa idea de libertad la traigo conmigo. ¿Cómo fue esa llegada? Yo llegué también con un carrión, con una maleta de mano. ¿Todo lo cargabas? Llegué justo el día después que falleció Michael Jackson. Sí. Nunca me olvidaré porque entré por un apartamentito que había rentado. No tenía cable, no tenía nada. ¿En Nueva York? No, acá en Miami, en Lenox, casi en Alton Road y la 16. Eso es en Miami Beach. En Miami Beach, sí. Que era conveniente porque podía caminar a todos mis castings y a todo. Y yo llegué ese día y oí la noticia de Michael Jackson y dije, wow. Y ese marcó un antes y un después. Ese día cambió mi vida. El día que yo decidí quedarme en este país y trabajar y luchar por lo que quería, ese día el rumbo de mi vida cambió. Voy a entrar pronto a la novela, pero de las cosas que más recuerdo, que más me costaban, es una cierta sensación de soledad, porque los inmigrantes muchas veces no nos queremos ir, pero no hay oportunidades en nuestros países de origen y por eso venimos aquí a los Estados Unidos. No sé si estar sola te pesó. Yo extrañaba muchísimo a mis padres y a mis amigos, y ahora
que mi padre falleció, muchas veces miro atrás, sí, gracias, y pienso el tiempo que perdí de no estar con él, porque al final eso es lo que pesa, el tiempo que no compartes con la gente que quieres, tal vez porque estás persiguiendo lo que tú misma quieres para tu vida, ¿no? Pero eso es lo que más me pesó, Jorge, el tiempo que dejé de compartir con mi familia, con la gente que amaba, y estar en un país que, pues tratando de abrirme camino, que como te digo, agradecidísima desde todo mi corazón porque este país cambió mi vida, pero como sea, se extraña mucho la familia. Tú sabes que mencionas a tu padre, yo también perdí a mi padre cuando yo estaba aquí en los Estados Unidos. Recuerdo que estaba a punto de hacer el noticiero y me llama mi mamá de que estaba muy mal, y luego la segunda llamada es que ya había muerto, y uno siente lo que me acabas de decir exactamente, que no que no teníamos que estar aquí. En realidad teníamos que estar aquí, pero uno siente que se perdieron muchas cosas también, ¿no? Sí. El esfuerzo cuesta. Y es una carga que yo llevo a día de hoy. Sí, claro. Lo extraño, obviamente, y digo, Dios mío, cuántos momentos me perdí de no estar con él, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida. Déjame saltar, vamos a la niña que siempre miraba el sol. Uh-huh. Cuando uno mira el sol, te puede llenar de luz, Uh-huh. pero también te puede marear, ¿no? Y te puede hacer ver que las cosas no son exactamente como parecen. Sí. Esta niña que miraba el sol eras tú. Esta niña era yo. Yo todas las tardes al atardecer, yo soy de un pueblo muy pequeño en Córdoba, en Andalucía, y un pueblito con animales. Yo me sentaba al atardecer, me pasaban las gallinas por enfrente de mí. ¿De verdad? Sí, las cabritas pequeñitas. y yo miraba el sol y yo pensaba, yo quiero ser modelo, yo quiero desfilar en París, yo quiero desfilar en New York. Y entonces... ¿De dónde sale eso, Águeda? Yo me acuerdo de un desfile que yo vi de Claudia Schiffer bajando las escalinatas de la Plaza de España en Roma, desfilando para Versace, y yo la miraba y yo decía, wow, o sea, qué mujer tan espectacular, qué bonito, parecía como casi de mentira, ¿no? Y yo creo que ese sueño fue mi refugio toda la vida. Cuando me sentí acosada, me sentí sola, me sentí quizás agredida por mi forma diferente de pensar, convertirme en ella, convertirme en esa mujer era lo que me mantenía con vida. Y sí, siempre miraba el sol y pedía al universo, a lo que tú quieras creer, dame la oportunidad. Pero, o sea, literalmente mirabas el sol. Miraba el sol, los atardeceres. Yo soy fan de los atardeceres todavía hoy, y te juro que yo decía, dame la oportunidad. Yo te prometo, voy a trabajar duro, pero dame la oportunidad y yo la voy a agarrar. Alma es la protagonista, pero ¿Alma es tu alma? Alma es mi alma. Alma es esa niña de 8 años que emocionalmente inmadura, que no sabía cómo manejar todo lo que le estaba pasando en ese momento, cero inteligencia emocional, pero que pudo salir adelante y que hizo lo mejor con lo que le tocó. Hay un tema a lo largo de tu novela que es una constante. A mí me tocó crecer en México y el bullying era totalmente normal. Yo recuerdo, por ejemplo, salir en el recreo y entonces había como dos líderes. Uno le llamaban el perro y otro el caballo. El caballo era terrible con nosotros, entonces yo me tuve que aliar con el perro para protegerme. Claro. Pero el pavor que yo tenía de salir a recreo, porque el caballo y sus amigos nos golpeaban, nos pegaban, y era terrible. Y tú describes estos casos de bullying que antes ni siquiera le llamábamos bullying, ¿no? Exacto, antes esa palabra no existía, eran cosas de niños. Bueno, ese niño te molesta, a lo mejor hasta le gustas, porque, ¿sabes? Eso es lo que decían. Yo, por ejemplo, no salía ni siquiera al recreo, yo me quedaba dentro de la clase porque... ¿Por miedo? Por miedo, no me quería ir al recreo porque salí 2 veces o 3 veces, no sé, a few times, y me pegaron un escupitajo en el pelo y cosas así horribles, ¿no? Entonces, ¿para qué? Perdón, o sea, te escupieron. Sí. Sí, me escupían, me esperaban para pegarme. Yo iba todos los días a mi escuela por el camino largo. Yo rodeaba ese pueblito y en lugar de tardar 20 minutos en llegar a la escuela, tardaba 1 hora y 20. Pero iba segura, porque nadie iba por las afueras del pueblo, del punto A al punto B. Entonces, me daba miedo. Yo no era una niña de salir fines de semana, no. Siempre estaba en mi casa metida, soñando, dándole a la cabeza a ver lo que quería yo hacer con mi vida cuando fuese mayor. Hay descripciones fuertes de alguien llegando a su casa, metiéndose en el cuarto, encerrándose y llorando con la música, ¿no? Sí, para mí la música siempre fue un lenguaje del alma.
Y mira cómo acabaste ahora. Y mira cómo acabé con un músico, que además sus mensajes son los más bonitos. Me imagino. Pero sí, eso, y me acostumbré a la soledad, Jorge. Yo me encanta estar sola. Sí, me encanta. ¿Lo manejas bien? Lo manejo bien, me gusta el tiempo. Yo creo que es muy importante caerte bien, entre comillas, porque al final de la vida pasamos mucho tiempo solos con nosotros. Y yo he aprendido a estar sola y me encanta estar sola. Hay una frase muy bonita en inglés que es estar a gusto en su propia piel. Ajá. La traducción no es perfecta, pero hay mucho en eso. En algunas de las entrevistas que has dado con motivo de tu novela, contaste una anécdota que me tocó mucho. Tu hija de 13 estaba saliendo sola en el aeropuerto. Sí. Y tú notaste a lo lejos que había unas niñas que iban a acompañarla en ese viaje que no quisieron hablar con ella, le dieron la espalda completamente. Exacto. ¿Qué hacemos como padres? Los protegemos y vamos con ellos, pero tú no podías ir en ese avión. Yo no podía ir en ese avión. ¿Qué hiciste? Ella incluso ya tiene 13 años, ella me decía, mami, vete, ¿sabes? Es típica adolescente o preadolescente, ¿sabes? Que está entrando en esa situación, mami, vete, no te quedes, no me mires. Pero como padres yo creo que no tenemos una varita mágica, es muy difícil. Educación, empatía. Yo le hablo mucho a mis niños que esos niños que no dan amor quizás tampoco lo tienen en su casa, quizás tienen carencias, quizás no tienen un hogar en paz y desatan la rabia contra otros de esa forma, ¿no? Yo creo que si todos fuéramos un poquito más empáticos y nos pusiéramos en los zapatos de los demás, ese tipo de situaciones no sucederían. Sin meterme demasiado, pero ¿qué pasó en ese viaje? Ella se fue a New York solita, se me rompió el corazón cuando la vi pasar, seguridad obviamente, claro. Te podrás imaginar. Yo la llamaba constantemente, pero Micaela es una niña muy reservada. Ella guarda mucho lo que siente. Se parece mucho a mí. Es mucho más tímida. Entonces, yo creo que lo más importante como padre, te diría, es estar pendiente de la energía de nuestros hijos, no de lo que dicen. ¿Sabes? Una cosa es lo que tus hijos te digan, no, estoy bien, no pasa nada. Otra cosa es la energía con la que se suben al coche. Por eso vas tanto a recogerlos a la escuela, ¿no? Siempre los llevo, 6:30 de la mañana estoy ahí y los recojo todos los días. O sea, que si hay ojeras es culpa de ellos. Exactamente. Tengo varias frases tuyas en el libro que quisiera que me ayudaras a entender. En una dices, Alma nunca pudo olvidar esa niña de 8 años que se miraba al espejo, angustiada por el acoso de sus compañeros, pero sin dejar de soñar con que algún día saldría en las portadas de las mejores revistas del mundo. El sueño lo tenías claro. Lo tenía muy claro, lo tenía muy claro. Otra frase, a veces no encajar también es un regalo de inconformismo y rebeldía. No encajar. No encajar. Si yo me hubiera sentido querida y adorada en mi pequeño pueblito por esa gente, quizás no me hubiera atrevido a soñar, a salir de ahí, a luchar por lo que quería. Quizás hubiera querido tener una vida tranquila en ese pueblo. Pero no encajar a veces es lo mejor que te puede pasar. Dices, Alma tuvo la certeza de que saldría de su pueblo. ¿Tú siempre supiste que...? Siempre tuve la certeza de que saldría y que conseguiría lo que quisiera. ¿Hay alguna tristeza en el tenerse que ir? Sí hay tristeza porque tus raíces son tus raíces al final, pero yo creo que también hay mucha alegría en empezar de nuevo en otro lugar. A mí me encanta empezar de nuevo, me parece que es cuando tú puedes escribir de verdad, nunca mejor dicho, tu libro y decir, esta es la historia que quiero de aquí en adelante. Entonces me parece, los finales son tristes, me parece que los comienzos son hermosos. Inevitablemente te has tenido que enfrentar a la luz pública, tanto como modelo, como actriz, ahora como escritora, y por tu relación con Luis Fonsi. Ajá. Y escribes, no sé si escribes sobre ustedes, pero dices, ni sus padres ni ella podían hacer mucho contra el hecho de que el chisme era el pasatiempo favorito de muchos. Era y sigue siendo. Ahora en las redes sociales, a través de esto, estamos totalmente bombardeados. Sí. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo te manejas tú ante las críticas y ante lo que aparece a ti y a mí y a todos que nos atormentan? ¿Sabes que me pasó algo muy fuerte cuando yo empecé a hacer mi relación con Fonsi? Obviamente la gente pues siempre tiene una opinión, ¿no? Y nunca es muy buena ni muy positiva. Y entonces me di cuenta que las lecciones que uno no acaba aprendiendo se te terminan repitiendo. A mí me hicieron mucho acoso y bullying desde pequeña. De alguna forma logré salir de ahí, pero quizás me faltaba la guinda del pastel, como yo digo. Y ahora a través, como dices tú, de las redes sociales es muy fácil atacar a la gente. He aprendido, Jorge, a no tomarme absolutamente nada personal. Lo que la gente habla o dice o escribe tiene mucho más que ver con lo que ellos son que con lo que ven. Entonces he aprendido, por mucho que a veces te toquen esa fibra que te molesta y que dices, bueno, qué tontería, ¿por qué me dicen esto?
he aprendido a no tomarme nada personal. O sea que prefieres, si hay un ataque, prefieres no contestar. Sí, nunca he contestado. Últimamente nunca he contestado. A veces, últimamente yo creo que un par de veces he contestado si tienen que ver con mi hija o con mi hijo. Claro. Recuerdo una periodista de México que en algún momento hizo un artículo diciendo que mi hija estaba enferma porque era extremadamente delgada y se basaba en los comentarios de la gente, de los haters. Y decía, ¿pero cómo? O sea, si tú eres periodista, tienes un compromiso social, tú no puedes hacer este tipo de... investigar, hacer fact-checking, claro. Exactamente. Y ahí sí contesté. Hay cosas que obviamente no puedes permitir, ya cruzan la línea, pero yo prefiero callar, sinceramente prefiero callar. ¿Cómo se debe manejar el celular? ¿Hay reglas en casa de qué...? Con nosotros es muy difícil también, con Chica y con Carlota, es complicado limitarles el teléfono celular, ¿no? Es limitado. Mis hijos, mi hija tiene, porque ya en la escuela hasta es un tema de que tienen que cargar su teléfono y demás, aunque en la escuela lo ponen en unas bolsitas y no lo pueden tocar en todo el día. Durante la semana no tienen ningún tipo de electrónicos. El fin de semana... ¿No tienen? No, el fin de semana... ¿En casa? En casa. El fin de semana los dejo que tengan sus electrónicos. Mi hija no tiene redes sociales. Y la estoy que es una forma de protegerla, ¿no? Sí, igual yo creo que es educación. Hablo muchísimo con ella porque eventualmente las va a tener y eventualmente alguien va a hacer comentarios que no le van a gustar y tiene que estar preparada, que nunca está del todo preparada. Nunca vas a estar del todo preparada para un insulto o una falta de respeto, pero como padres hacemos lo que podemos, ¿no? Estoy terminando. Lo has hecho... Si se ve desde fuera, por supuesto tú tienes tu propia narrativa, pero si se ve desde fuera, tú lo has hecho todo. Has tenido éxito, tienes amor, tienes una familia extraordinaria. Tienes tu libro, te mencionaba que Neruda decía que el libro es el éxito. Pocos saben lo difícil que es escribirlo, ¿no? Sí. Y lo has logrado. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Yo no paro de soñar. Yo soy una persona súper soñadora. Todos los días me cuesta dormirme en la noche pensando qué voy a hacer después. Sigo escribiendo. O sea, viene otro libro. Viene otra novela. ¿Te gustó la novela? Novela, ficción, porque ya terminé con este capítulo de mi vida que es la autoficción. Sí. Ahora va a ser una novela de ficción, pero siempre... Total. Bueno, en fin, siempre hay algo, ¿no? Hay vivencias que terminan relacionándose con lo que escribes, pero pienso que yo no escribo, me he dado cuenta que yo no escribo para entretener, yo escribo para dejar un mensaje positivo. Y obviamente esa novela quiero que tenga un mensaje positivo. Igualmente tengo 1000 cosas en la cabeza, Jorge, yo creo mucho en la manifestación. Entonces, o sea, para entenderlo, decirlo para que pase. Más que decirlo, porque saben que nunca hablo nada hasta que lo tengo materializado. Pero lo tienes. Sí, pensarlo, darle la vuelta, alinearme con lo que quiero. Yo te voy a contar una anécdota. Yo cuando llegué a este país, que no hablaba nada de inglés, yo te veía a ti en televisión como periodista y te veía haciendo tus entrevistas, líderes del mundo, unos buenos, otros no tan buenos, whatever. Escritoras, artistas, actrices, de todo. Y yo, hace 14, 15 años, yo me senté y yo dije, un día yo voy a tener la oportunidad de sentarme con Mira, Águeda, qué maravilla. Para mí es un honor que digas eso, te lo agradezco tanto. El honor es mío de estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Felicidades por el libro y por todo lo que viene. Gracias.